mesa o simplemente cada uno vaya configurado, sino que estas tablas, al momento de dividirse, ¿por qué se dividen? Para que manejen mejor la información, para que esté mejor organizado. Pero eso no significa que una tabla no va a tener nada que ver con la otra, sino estas tablas se van a relacionar unas con otras. Y para que exista una relación de tablas, tiene que haber lo que se llama las llaves primarias y las llaves foráneas. Entonces, en una tabla tendremos llaves primarias, en otra tabla tendremos llaves foráneas. Cuando decimos llaves primarias y llaves foráneas, estamos hablando de un campo que en una tabla será llave primaria y ese mismo campo en otra tabla será llave foránea. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de dos entonces campos que son los mismos, pero que están en diferentes tablas. En un lado estará la llave primaria y en otro lado estará la llave foránea. Entonces, al estar eso me va a permitir a mí hacer el tema de la relación. Para esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues, yo voy a crear la base de datos, ¿no? Yo también les hago información sobre eso. Como dice que hay que dividir esa información en tablas, ¿correcto? Entonces, después de haber hecho eso, yo debo hacer mi cosa. Ya en la máquina, debo hacer la creación de la base de datos, debo hacer la creación de las tablas, ¿correcto? Todas las tablas que yo necesito, voy a... ¿no? ¿Correcto? Al momento, si ustedes están observando acá, por ejemplo, al momento de crear la tabla cliente y la tabla préstamo, acá estamos viendo que este nombre de cliente también está acá. ¿Sí o no? Nombre del cliente está acá y nombre del cliente está acá. En ambos casos existe ese campo, pero en la tabla cliente, allí será el nombre del cliente será primario y en la tabla préstamo el nombre del cliente será forintero, llave foránea. Pero eso no lo hacemos todavía en este momento de la creación de la tabla. ¿Cuándo lo hemos hecho? Acá, en el área. ¿Qué es lo que se hace? Se indica alter table, el nombre de la tabla, es decir, dónde voy a hacer llave primaria o donde lo voy a hacer llave foránea. En este caso, quiero crear una llave primaria forintero. ¿Qué cosa? ¿O qué nombre? ¿A qué nombre de los campos que ya existen? Se supone que yo voy a poner primario a un campo que ya existe en la tabla, es decir, que ya está creado. Entonces, el nombre del cliente ya lo he creado acá. ¿Sí o no? Miren, tengo un cliente, estoy haciendo referencia a la tabla cliente, voy a agregar un primario. Muy bien, ¿cuál va a ser o a qué campo lo voy a hacer? Al campo nombre del cliente. Y eso está acá. O sea, para yo poner el primario, ese campo tenía que haberlo creado previamente en la tabla. Si no, no lo puedo crear. Simplemente acá, ustedes saben que hay mucha deposición. ¿Para qué sirve el alta? El alta sirve para modificar la estructura de una tabla o de una base de datos. En este caso estoy modificando la estructura. ¿Qué estoy diciendo? Que al campo cliente, perdón, al campo nombre del cliente, le estoy cambiando de un campo común a un campo de primer table. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Está bien? En sucursal he hecho lo mismo, a nombre de sucursal. En depósito he agregado un forintero acá, que se llama nombre del cliente, eso es lo que quiero ver. Bien. En la tabla de depósito, por ejemplo, acá estoy creando nombre sucursal y nombre cliente. ¿Muy bien? Ahora, acá por la modificación, es decir, digo, agregar un forintero, ¿a qué campo? A nombre del cliente. Pero le hago referencia a la tabla, ¿no? En el que tiene origen, es decir, a la tabla donde ese campo es primario. ¿Cómo hace eso? Por ejemplo, acá estoy modificando que ese nombre sea primario, ¿está bien? Acá en el alter
por el que digo, a este campo, que lo he creado en esta tabla, que lo he creado, pero acá le hago la referencia, es decir, ¿a dónde pertenece en realidad este campo? A este campo. ¿Sí o no? Bien. Ahora yo tengo depósito. En la tabla de depósito voy a hacer una modificación. ¿Qué cosa? Voy a agregarlo por intento. ¿A qué campo? Nombre bien. Pero ese campo, ¿dónde está? Como ya de primaria, en la tabla de elementos. ¿Se entiende? Eso es lo que hemos hecho nosotros. Ese es el segundo paso que tengo que hacer. Bueno, lo demás es casi lo mismo. Hay que agregar otro también, miren. Entonces, lo que yo tendría que ir a un tiempo siguiente. Tercero, ¿qué hay que hacer? Ingresar 3 registros por cada tabla creada. Habíamos dicho lo siguiente también. Si yo, por ejemplo, voy a crear una tabla, ¿correcto? Una tabla donde supuestamente yo tengo una llave primaria. ¿Está bien? En una tabla que tiene llave primaria, de repente puedo ingresar hasta cualquier información que cumpla las características como el tipo de dato, ¿no? De la longitud. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero categorizar los productos en un almacén. ¿Ya? Coger un almacén de valor. Digo, categoría 001 va a corresponder, por ejemplo, a lácteos. Categoría 002 va a corresponder a, por ejemplo, todo lo que son videos. Categoría 003 va a corresponder a todo lo que son, por ejemplo, detergentes. ¿Está bien? 3 categorías, cada uno con su nombre. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, a llenar datos a una tabla de productos, por ejemplo, tengo el siguiente producto. Miren, el producto arroz, por ejemplo, leche, correcto, producto de leche. ¿Qué categoría debo escoger? El de 001, que es lácteo, ¿sí? ¿Entienden? Leche corresponde a la categoría 001, que es lácteos. ¿Estamos? Otro. He dicho detergente. Por ejemplo, ya, detergente a 10 de 1 kilo. ¿Qué código debo elegir? 003. ¿Correcto? Entonces, estoy ingresando el nombre del producto y le estoy diciendo a qué categoría pertenece. Pero ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, aceite primor? ¿Tengo esa categoría definida? No lo tengo. Por lo tanto, no lo puedo ingresar. Y es más, no te podría decir a qué categoría corresponde. ¿Entienden? Entonces, para yo poder llenar información primero en la tabla primaria, en la tabla donde es primer ejemplo, por ejemplo, debo llenar la información primero. Y si existe ahí, lo puedo llenar en otras tablas y se va a establecer. Un ejemplo más, a ver. Vamos a ver. Vamos a suponer que ustedes se han matriculado, o todos están matriculados en este salón. ¿Ya? Todos están matriculados en este salón, y yo tengo que tener ese certificado, cuando tengo que ingresar sus nombres. ¿Está bien? Se supone que si ustedes están matriculados, ¿no? Han hecho el debido, digamos, el debido trámite, ya se matricularon. Yo, por ejemplo, el alumno viene, da todo el examen, todo muy bien. Si él, por ejemplo, no ha hecho la matrícula, yo en mi sistema no lo tendría. Bien, por más que él tenga notas conmigo, yo no le voy a poder hacer la nota. Entonces, ¿qué tenían que haber hecho primero ellos? Él tenía que haber hecho primero matricularse. Y si está matriculado, entonces está registrado ahí y yo podría llegar a la nota. Si no, no. Eso es el grado de dependencia que va a existir entre una tabla y otra. ¿Entienden? Entonces, cuando usted llena la información, debe tener mucho cuidado. ¿Qué cosa llena en la tabla primaria? Y eso
pedir es lo siguiente: vamos a trabajar este paso con esta misma información. Y si logramos terminar, iremos a la hora